Bienvenidos al debate de France 24, soy Santiago López González. Este 2 de noviembre fue conmemorado el Día Internacional contra la Impunidad para los Crímenes contra los Periodistas, una fecha que nos recuerda lo difícil que es ejercer esta labor. La UNESCO ha alertado sobre la alta y persistente impunidad que hay en torno a los crímenes que relacionan o que tienen relación con periodistas, siendo así el principal combustible para que la situación no dé síntomas de mejoría en algunas partes del mundo, principalmente en América Latina. Veamos algunas de las cifras. Según este reporte de la UNESCO, en los últimos 5 años han sido contabilizados unos 400 asesinatos de periodistas en todo el mundo. 9 de cada 10 asesinatos a periodistas en los últimos 14 años no ha sido resuelto, es decir, que representa una impunidad del 87% de los casos. Así es como está la situación. Veamos. Periodistas de todo el mundo reciben amenazas como esta cada día. Son las imágenes de la campaña de la UNESCO para este 2 de noviembre, Día Internacional para poner fin de la impunidad de los crímenes contra periodistas. Entre 2006 y 2020, más de 1.200 periodistas fueron asesinados según el organismo. 9 de cada 10 casos siguen sin resolverse judicialmente. Organismos internacionales denuncian la impunidad en los casos de trabajadores de medios de comunicación. En octubre, 2 periodistas perseguidos recibieron el Premio Nobel de la Paz, la filipina María Ressa y el ruso Dmitry Muratov. El Comité para la Protección de los Periodistas avisó entonces sobre el peligro que entraña hoy la profesión. La situación es terrible porque los periodistas están amenazados como nunca antes. Hay cifras récord de periodistas encarcelados. La libertad de prensa está en retroceso en casi todas partes. América Latina es la región más peligrosa para el periodismo. Entre 2011 y 2020, 139 periodistas han sido asesinados, según Reporteros Sin Fronteras. Datos de la Sociedad Interamericana de Prensa indican que en 2021 ya han acabado con la vida de 11 profesionales de la comunicación. ¡Justicia! México es el país más violento. En los últimos días fueron asesinados 2 reporteros y, como es habitual, todavía no hay ningún detenido. UNESCO denuncia que el 87% de las muertes en el mundo quedan impunes. Las víctimas suelen cubrir temas de crimen organizado y suelen vivir en pueblos pequeños. La búsqueda de la verdad es un trabajo de riesgo en muchos lugares y, como denuncia en este día UNESCO, la violencia contra la profesión pone en peligro la democracia y la libertad. No solamente está en juego la vida de los periodistas y la labor de los reporteros. Estos crímenes han evidenciado también la falta de justicia, la falta de garantías y seguridad por parte de las autoridades, lo que desencadena en violaciones del derecho internacional y, no menos importante, también la libertad de expresión. Muchos reporteros son objetivo de gobiernos autoritarios, de grupos armados, de diferentes sectores sociales, entre otros. En lo corrido del 2021, 35 trabajadores de prensa han sido asesinados, 348 están privados de su libertad. México y Colombia son algunos de los países con los panoramas más críticos. Veamos. Hace 7 años, Jim Foley se convirtió en el primer periodista estadounidense en ser ejecutado por el grupo Estado Islámico. Su decapitación, filmada y subida en línea, conmocionó al mundo. Para la madre de Foley, Jim murió por los valores que apreciaba. Jim murió por lo que pensó que era la verdad, por lo que sintió que era importante, sintió que era un trabajo que debía hacerse, estaba soltero, sentía que podía hacerlo. Le encantó escuchar lo que estaba pasando y luego escribir la historia, capturando las imágenes para traer de vuelta al mundo. 3 semanas después de la muerte de Jim, Diane Foley creó una fundación pidiendo al gobierno de Estados Unidos que hiciera más para liberar a los rehenes, reporteros o no. Becoming ever more dangerous to be a journalist, whether in this country or throughout the world. Cada vez es más peligroso ser periodista, ya sea en este país o en todo el mundo, y creo que esto se debe principalmente a que hay mucha desinformación ahora, que hace más difícil que la verdad salga a la luz. It's harder for the truth to come out. A menos que se responsabilice a las personas que atacan, matan y torturan a los periodistas. Those who attack, kill, torture journalists. Laila Alarian ha convertido en una prioridad proteger a sus reporteros. Después de 20 años de informar en entornos hostiles, ahora es ella quien envía a los periodistas a los sitios de peligro con protocolos de seguridad.
Tratamos de averiguar todo lo posible sobre el sitio al que vamos en lugar de simplemente lanzarnos en paracaídas y no darnos cuenta. Atacados, encarcelados o asesinados, la violencia en contra de los periodistas ha aumentado en todo el mundo. En los últimos 30 años, más de 1.400 han sido asesinados y los perpetradores rara vez comparecen ante la justicia. Lo más lamentable es que pese a estas denuncias es poco lo que se avanza desde el lado de las autoridades y tampoco de la sociedad civil para garantizar un periodismo sin intimidaciones, un periodismo libre y en cuyos casos las víctimas de crímenes, pues la mayoría quedan impunes de acuerdo a lo que hemos visto. Para analizar este tema hemos invitado a Guillem Canella. Él es el jefe del área de libertad de expresión y seguridad de periodistas de la UNESCO. Él se encuentra en la ciudad de Siracusa, en Italia. También está con nosotros Carlos Jornet. Él es presidente de la Comisión de Libertad de Prensa de la Sociedad Interamericana de Prensa. Se encuentra en la ciudad de Córdoba, en Argentina. Y en el estudio de France 24 está con nosotros Adriana Hurtado. Ella es presidenta de la Federación Colombiana de Prensa. Ustedes, nuestros televidentes, también pueden participar en este debate con sus comentarios y preguntas a través de las redes sociales. Estamos en Facebook, en Instagram y en Twitter. Nos pueden seguir como @France24-ES, @Santilogo, que es mi cuenta personal. Les recuerdo que la etiqueta es numeral el debate F24. Esperamos todos sus comentarios a través de las redes sociales. Pues quiero comenzar este debate con Guillem Canella en Italia, en Europa, preguntándole la pregunta que se hace a esta hora los reporteros, los periodistas y también parte de la sociedad. ¿Por qué la situación no cambia? ¿Por qué siguen aumentando las cifras y por qué no vemos una mejoría en el tratamiento que se le da a las denuncias de los casos de muertes o de intimidación de los periodistas? Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes para ustedes. De hecho, como mencionabas, hablo desde Siracusa, Italia, donde se encuentra el Instituto Internacional de la Asociación Global de Miembros del Ministerio Público, de las Fiscalías, donde justamente estamos teniendo una discusión con fiscales de todo el mundo sobre este punto, o sea, qué hacer para procurar justicia en los crímenes contra los y las periodistas. Y desafortunadamente, como mencionaban, o sea, hay esta constatación desde los organismos internacionales, incluyendo la UNESCO, que esta cifra de impunidad no cambia. O sea, hace ya varios años que la UNESCO viene denunciando y llamando a la atención a esta cifra tan alta que mencionaban de que 9 de cada 10 casos en una final. Y no hay una respuesta sencilla, es un conjunto complejo de variables que explican este resultado, pero entre ellos está la necesidad de que los sistemas de justicia, o sea, los fiscales, pero también las fuerzas policiales y los propios jueces y juezas, tengan una mirada especial sobre la investigación en los crímenes contra los y las periodistas. Es necesario tener una perspectiva distinta en la investigación de estos crímenes. No es el mismo investigar otros tipos de asesinatos y investigar en los asesinatos contra los y las periodistas. Entonces, acá una de las explicaciones es esta. La procuración de justicia acá tiene que tener características peculiares, particulares, y eso es lo que tenemos que buscar en cooperación con los sistemas de justicia de todos los países que tienen estas tasas tan elevadas de crímenes contra la libertad de expresión. De Italia salto hasta Argentina. Carlos, sus impresiones sobre por qué esta situación no cambia, qué es lo que está pasando, en qué estamos fallando, porque año a año presentamos este informe, hacemos el análisis, vemos lo difícil de la situación, pero el panorama es igual. Sí, buenas noches, Santiago. Muchas gracias por este debate que realmente hace a una de las formas más extremas de censura que padece América y el mundo entero en este momento, ¿no? Y creo que hay una mezcla de circunstancias, pero básicamente se puede resumir en una falta de compromiso de los gobiernos para llegar a esclarecer estos hechos y ponerle fin. Creo que los gobiernos no ponen todo el énfasis en la investigación policial primero cuando ocurren los hechos. Antes que eso, inclusive, cuando los periodistas reciben amenazas, muchas veces se los deja desprotegidos sin suficiente
apoyo para que puedan primero aclararse quiénes son los que realizan las amenazas y después apresarlos y condenarlos. Pero después, cuando ocurre y se concreta la amenaza, no hay una investigación seria por parte de las fuerzas policiales y tampoco, como decía Guillem, de parte de fiscales y jueces. Y tenemos una tasa altísima también en América, también cercana al 90%, de hechos que no se concreta, no se logra esclarecer. Y esto, sí, como decíamos, de algún modo es un cuchillo de dos filos, ¿no? Por un lado, genera autocensura entre los periodistas y por el otro, incentiva más actos de violencia. Claro. Y de Argentina pasamos acá al estudio de France 24. Adriana, buenas noches, bienvenida. Quiero conocer sus impresiones sobre este informe, también sus impresiones sobre por qué la situación no cambia. Usted está en Colombia, conoce muy bien la labor de los periodistas allí y es uno de los países más criticados y en donde los números, las cifras no son para nada alentadoras. Santiago, buenas noches, gracias por la invitación. Sí, yo me uno a todos los invitados también frente a la falta realmente de una efectiva procura de justicia, y no solamente de justicia, sino que cuando no hay realmente en toda la cadena condenas efectivas, se manda un mensaje de que no pasa nada cuando se asesina a un periodista, y esto se da porque no hay unificación procesal. Hay muchos casos de periodistas, por ejemplo, en nuestro caso en Colombia, que terminan prescribiendo. El año pasado tuvimos 5 casos y ya vamos para 9, y parte de eso es porque la inactividad procesal, adicionalmente por la falta de profesionales realmente idóneos que revisen todo un tema de contexto, qué es lo que sucede en las regiones, y sobre todo porque muchas veces se desestima que el asesinato de periodistas es a raíz de su oficio periodístico. Entonces vemos generalmente a los altos funcionarios del Estado diciendo temas como es por la inseguridad que rodea a todo el país, o fue asesinado porque tenía un amante, por temas diferentes a su ejercicio profesional. Frente al informe de la UNESCO, a nosotros nos parece muy importante como esta reducción del 20% que ellos han reflejado en el comparativo de los últimos 4 años. No obstante, nos parece que esto es un pequeño aliciente frente a una cadena que existe donde quien es el primer objetivo para silenciar es los periodistas. Y recordemos, Santiago, que con esto no solamente se afecta al periodista, también a su familia, y se afecta a toda la sociedad que en últimas no termina recibiendo la información. Bueno, en estos casos, en particular en el de Colombia, que es el que usted más conoce, ¿qué tanto hay una articulación en este tipo de crímenes entre bandas delincuenciales, en el caso de Colombia, los grupos armados y el mismo gobierno? ¿Hay articulación en esto? Puede que no haya mucha información porque precisamente los casos no se investigan a fondo, pero los casos que han sucedido, ¿qué les evidencian a ustedes? Lo primero es que el primer mensaje de silenciamiento viene con una amenaza, es decir, a los periodistas en Colombia no es que de una vez le pongan una bala encima, sino que generalmente viene de una advertencia. Segundo, muchas veces los periodistas que tienen esquemas de protección, esto no significa que un periodismo protegido es un periodismo que esté libre, digamos, de las balas asesinas. Y lo otro es que muchas veces los periodistas, sobre todo en región, sienten miedo de acudir a las mismas autoridades por presuntas infiltraciones de estructuras criminales en el aparato estatal. Nosotros hemos conocido casos de periodistas que prefieren no acceder a esquemas de protección del Estado por el mismo temor que existe frente a un gobierno que, digamos, tiene diferentes autoridades, pero que lamentablemente ha perdido muchísima la confianza, entre ellos lo de los periodistas. Adicionalmente, Santiago, nosotros creemos que todo esto tiene que ver con el resurgimiento también de nuevas organizaciones criminales, del resurgimiento de grupos paramilitares. Pensábamos que con el acuerdo de paz iba a haber un ambiente menos hostil para la prensa, pero por el contrario ha aumentado, y sobre todo periodistas que cubren temas de corrupción que vienen siendo sistemáticamente amenazados. Guillem, en su informe, en la investigación que han adelantado, le retomo la pregunta que le hacía a Adriana. La articulación entre estos grupos delincuenciales o los diferentes sectores que amenazan y atentan contra la vida de los periodistas, ¿qué tanta articulación hay con los mismos gobiernos? Porque en algunos casos los periodistas son víctimas de gobiernos que son dictatoriales y que pasan por encima de los derechos y de las libertades.
Sí, una de las cosas que el informe ha subrayado es un cambio comparativamente a hace ya algunos años, donde los datos de la UNESCO demostraban un número más alto de asesinatos de periodistas en zonas de conflictos armados. Y hoy el mayor número de asesinatos de periodistas en el mundo ocurre en países donde no hay conflictos armados, vamos a decir, oficialmente abiertos. Y eso demuestra que son, como decía Adriana, justamente los periodistas que están haciendo la cobertura cotidiana de corrupción, de crímenes ambientales, de violaciones de derechos humanos, etcétera. Son estos los y las periodistas que son blanco de esta violencia. Ahora, cuando haces la pregunta sobre el Estado es una máquina muy compleja. Entonces, por ejemplo, una de las cosas que el relatorio, que el informe de la UNESCO subraya, es que hay un crecimiento, por ejemplo, de otros tipos de violencia, aunque el asesinato en particular, también como subrayó Adrián, y es una buena noticia, ha bajado 20% comparativamente a los 5 años anteriores. Hay un crecimiento de otros tipos de violencia, por ejemplo, como de la violencia contra los periodistas que cubren protestas sociales. En este caso, por ejemplo, el principal perpetrador de la violencia son las fuerzas policiales. Entonces, son agentes del Estado, lo que no quiere decir que es el gobierno como el todo de un país en particular que está perpetrando la violencia. Ahora, es muy importante tener en cuenta que los agentes del Estado serían justamente aquellos que debían protegerlos y las periodistas y no perpetrar la violencia contra ellos en esta situación que estoy subrayando de la cobertura de protestas sociales. Finalmente, quiero subrayar que uno de los temas tiene que ver justamente con los periodistas que cubren la corrupción y el crimen organizado en la localidad, en el interior de los países, no necesariamente las ciudades capitales. Y ahí sí hay una conexión con políticos locales y etcétera. Entonces es otro tema que tenemos que poner mucha atención en intentar comprender lo que está pasando, pero también como tú también bien señalabas, Santiago, como no tenemos las investigaciones llegando hasta el final, Claro. hay muchos elementos que no sabemos porque necesitaríamos que estos crímenes fueran realmente investigados. Sí. Carlos, me surge una pregunta en este momento, tal vez usted me pueda ayudar con esa respuesta, es ¿en qué momento el periodista, en el contexto en el que estamos, de redes sociales, de globalización, de pandemia, en qué momento el periodista pasó a ser o ser visto por la sociedad y por los diferentes agentes que la componen como un criminal y un enemigo? Bueno, iba a agregar justamente eso, ¿no? Cuando hablamos de las complicidades de los gobiernos o del involucramiento de los gobiernos en la falta de protección de los periodistas, tenemos que poner también en escena el grado de estigmatización creciente que se realiza desde los propios gobiernos, ¿no? En un país como México, por ejemplo, que tiene una tasa de asesinatos de periodistas altísima, la más alta del continente y una de las más altas del mundo, el presidente Andrés Manuel López Obrador descarga diariamente sus diatribas contra los periodistas, contra la gente que está trabajando en la tarea de informar, y además va minimizando el rol de los organismos que habían sido creados por el propio Estado mexicano para buscar acercar mayor protección a los trabajadores de la comunicación. Por ejemplo, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos y el Mecanismo de Protección para Personas Defensoras de Derechos Humanos y Periodistas se han burocratizado de algún modo, se han limitado los recursos de atención y de ningún modo están verificando el cumplimiento en los estados, digamos, en las distintas regiones de las pocas medidas cautelares que emiten. Si a esto le agregamos que con la reciente ley orgánica de la Fiscalía General de la República de México se terminó de concretar el achicamiento legal de la Fiscalía Especial para la Atención de Delitos contra la Libertad de Expresión, vemos que hay un Estado que se está retirando de esa tarea de protección y que al mismo tiempo estigmatiza a los periodistas, lo cual alienta el clima de violencia. Yo hablaba de ese cuchillo de dos filos, Sí. que bueno, no solo lo hacen las amenazas físicas contra los periodistas, sino también las amenazas verbales, los ataques verbales, Sí. que desde la cima del poder político se descargan, ¿no? Carlos, justamente le iba a preguntar por el escenario de México, que cuáles son los ingredientes, el panorama en este país que esté
llevando a que se esté presentando este tipo de altas cifras de ataques contra los periodistas. También leyendo algunos de los mismos periodistas mexicanos a través de sus columnas de opinión, alguno de ellos decía, obviamente no voy a decir el nombre, decía, parece que el Estado mexicano está del lado de quienes están atacando a los periodistas. El escenario allí se puede complicar más adelante si el mismo Estado está dejando solo a los reporteros. Exacto. Bueno, ustedes todos sabemos que en México hay una presencia muy fuerte de narcoterrorismo, digamos, del crimen organizado en varios estados del norte de México y del sur también, y eso lleva a una presión permanente sobre aquellos periodistas que trabajan en la investigación, en develar los hechos que se están concretando, los delitos que se están concretando, y hay amenazas permanentes. Pero si ante esas amenazas el Estado no acude para buscar reforzar las medidas de seguridad, claramente esas amenazas pasan a la concreción, como bien decía Adriana recién, y que es un poco lo que también ha ocurrido en Colombia y sigue ocurriendo lamentablemente, o en otros países centroamericanos donde el narco ha ido creciendo, como Honduras, como Haití, como distintos países de la región, ¿no? Y pongamos otro caso extremo que es el de Nicaragua, donde el Estado mismo es el que lleva adelante el encarcelamiento, la persecución, fuerza a los periodistas al exilio, ¿no? Claro, y que Nicaragua no lo veo muy desarrollado en este informe, Guillem, precisamente porque lo de Nicaragua lo estamos viviendo en el presente, de cara a las elecciones presidenciales. ¿Cómo analizar ese caso en particular donde los periodistas, Guillem, han tenido que abandonar el país? Los medios de comunicación han sido cerrados, muchos de ellos se han ido al exilio, incluso también candidatos de la oposición, y la comunidad internacional no hace absolutamente nada. No sé si es cierto que la comunidad internacional no hace nada en relación a este o a otros países. Por ejemplo, si ustedes miran los informes conjuntos de los relatores especiales de Naciones Unidas, del sistema interamericano, del sistema africano y del sistema europeo de libertad de expresión, del sistema europeo de los sistemas regionales de derechos humanos, más del sistema universal de Naciones Unidas, están haciendo hincapié en varios de estos casos, incluyendo de algunos de los países que fueron mencionados, dentro de los límites de lo que es la política multilateral. Ahora, sí es importante subrayar algunos de los puntos que no es un fenómeno de uno u otro país, que es la creciente presencia de lo que llamamos de periodistas refugiados, incluyendo la UNESCO esta semana va a realizar un debate internacional justamente sobre este punto. Miramos, por ejemplo, el reciente caso de Afganistán, donde un número significativo de periodistas, también con mucho foco en periodistas mujeres, tuvieron que dejar el país y hoy son periodistas refugiados en distintas partes del mundo. Entonces, el sistema de Naciones Unidas está también particularmente preocupado con este aspecto especial, cómo proteger los derechos de estos y de estas periodistas que tienen que dejar sus países, pero que quieren seguir produciendo periodismo, porque esta es su función, quieren seguir informando a sus nacionales sobre lo que está pasando, pero en una situación mucho más compleja que estar en el exilio, ¿no? Claro. Adriana, la dejaba para el final de esta ronda del debate porque tenía una pregunta en particular para usted, y es el caso de las mujeres. En el caso colombiano, las mujeres periodistas, ¿cómo están enfrentando la situación allí? Un país muy difícil en donde ya conocemos la situación de seguridad y el tema del conflicto que ha venido padeciendo a lo largo de tantas décadas, pero ¿cómo están haciendo las mujeres periodistas? Es muy difícil, Santiago, sobre todo por el aumento del ciberacoso. Las redes sociales definitivamente siguen estigmatizando a los periodistas. Los periodistas han quedado en medio, por ejemplo, de los entornos polarizados entre ahora, por ejemplo, época preelectoral, y las mujeres periodistas generalmente son atacadas contra su vida íntima, contra sus hijos, contra su familia, y muchos de estos daños no solamente, digamos, constituyen una situación
para no abordar temas de investigación que están investigando, valga la redundancia, sino que muchas veces lo que intentan es que las periodistas, por ejemplo, cierren sus redes sociales. Adicionalmente, es muy difícil cuando salen, por ejemplo, mujeres al exilio, el tema de la familia, dónde quedan sus hijos, dónde queda su núcleo familiar, mujeres periodistas que adicionalmente tienen que estar con esquemas de protección que muchas veces no tienen realmente un enfoque diferencial. Unos en ciudades, por ejemplo, donde el clima es 39, 40 grados, nos podemos imaginar una mujer con un chaleco antibalas, con hombres escoltas que muchas veces, digamos, también empiezan a ser blanco de posibles ataques sexuales por parte de estos a sus protegidas. Tenemos muchos casos de mujeres en esta situación, pero adicionalmente mujeres que, por ejemplo, Santiago, buscan comprar un seguro de vida y en Colombia ninguna aseguradora vende a periodistas porque supuestamente no somos una actividad de riesgo, pero las mismas cifras de la UNESCO, las cifras de las organizaciones colombianas reflejan que la situación es muy diferente. Y en Colombia hay una tendencia a no investigar crímenes, de hecho tenemos un 78% cercano a la impunidad, pero mucho menos se investigan lo que son las amenazas, enviando con esto un mensaje de que no pasa nada. Y en cuanto al género, los medios de comunicación en Colombia son predominantemente liderados por hombres. Las mujeres están en desventaja a la hora de hacer denuncias, a la hora de expresar este tipo de situaciones. ¿Qué se sabe de los casos que han conocido ustedes? Generalmente en las salas de redacción y en los diferentes departamentos es un 70% hombres y un 30% mujeres. Y esto se da porque usualmente las mujeres periodistas tienen que decidir, se quedan, digamos, en casa teniendo una familia o se van exclusivamente a trabajar como periodistas. Digamos que tampoco vemos que haya en las salas de redacción un enfoque para que hayan más mujeres periodistas y muchas de ellas lamentablemente se están yendo es por la comunicación organizacional. Y esto es muy preocupante porque en unos años no solamente vamos a hablar de hombres y mujeres en la comunicación organizacional y qué va a pasar con la reportería en nuestro país, que es tan importante para develar justamente muchas verdades incómodas que los poderosos no quieren que se conozcan. Claro. Usted mencionaba, Adriana, el tema de las redes sociales y eso me lleva a citar precisamente a la ganadora del Nobel de Paz, la filipina María Ressa, que hizo una advertencia sobre lo que califica como la armamentización de las redes sociales, un nuevo término que seguramente vamos a empezar a oír mucho, que rápidamente multiplican los mensajes de odio, los mueven a través de las redes sociales y esto genera pues 1 millón de movimientos en diferentes redes sociales contra los periodistas. Guillem, ¿qué saben ustedes de esta armamentización de las redes sociales que han podido encontrar en la búsqueda que han hecho en la investigación y cómo empezar a combatirla? Sí, o sea, María tiene razón. O sea, acá hay un tema fundamental que no estaba tan claro, por ejemplo, cuando aprobamos el Plan Global de Naciones Unidas para la Seguridad de los y las Periodistas hace 10 años, que es justamente el rol de las redes sociales, de las empresas de Internet en todo este complejo rompecabezas de la seguridad de los y las periodistas. Y acá una temática clave es la ausencia de datos sobre eso. Las plataformas tienen poca transparencia en cómo manejan estos problemas, o sea, qué hacen para protegerlos y las periodistas que están en sus redes, qué hacen cuando hay denuncias de los propios periodistas, de una persona como Ressa, por ejemplo, en relación a los ataques que reciben. Los datos que tenemos justamente sobre una investigación de violencia en línea contra mujeres periodistas que, como decía Adriana, son particularmente afectadas por este fenómeno, es que esta violencia en línea contra periodistas y contra mujeres en periodistas en particular son violencias orquestadas, o sea, hay algo por detrás, no es que es un conjunto de ciudadanos aislados o de usuarios aislados de Internet que están criticando de manera odiosa las periodistas, no, son ataques que vienen de robots, que vienen de una perspectiva de nuevo orquestada y por eso, con eso termino, es fundamental incluir las plataformas en esta discusión, es fundamental demandar que ellas sean más transparentes en la forma como lidian con este tema.
Me quedan ya pocos minutos para terminar el programa. Carlos, Guillem y Adriana, quiero comentarles sobre ese tribunal ciudadano que abrió esta semana en los Países Bajos precisamente para hacer frente a los asesinatos de periodistas. Un tribunal que es convocado por un grupo de organizaciones de libertad de prensa, no tiene poderes para sancionar a los perpetradores de estos crímenes, pero sí presenta la evidencia a las instituciones judiciales de cada uno de los países. ¿Puede ser esta una solución, que se creen este tipo de tribunales que garantice que por lo menos los casos lleguen hasta las instancias y sean tomados en cuenta? ¿Cómo lo ve usted, Carlos? No quiero decir que sea como justicia en sus propias manos, pero puede ser un paso para garantizar que por lo menos los casos lleguen. Sí, creo que es un tema polémico, difícil de ver cómo se va a instrumentar, pero todo lo que ayude a plantear el tema, a motivar el debate, creo que es válido. La CIP, por ejemplo, trabaja mucho con la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, con la propia UNESCO, con los organismos de las Naciones Unidas, y lo que busca es, por un lado, generar misiones a países y trabajar en informes especiales. Este año hicimos 2 misiones en forma virtual, pero trabajando en contacto con distintos representantes, uno en Nicaragua y otro en Cuba. Investigar los asesinatos a través de investigaciones periodísticas y también con nuestros vicepresidentes regionales. Promover campañas públicas justamente para que se eduque sobre la impunidad, cuáles son los mecanismos que llevan a que ésta se concrete, y entrenar a través de seminarios y conferencias para ayudar a los periodistas a disminuir los riesgos, ¿no? Sí. Pero este tema que se hablaba, por ejemplo, de las redes sociales, es un tema terriblemente actual y creciente. En Nicaragua se acaba de desmontar más de 1000 perfiles de distintos funcionarios o militantes cercanos al gobierno de Daniel Ortega, que lo que se ocupaban era justamente de atacar a periodistas y opositores, ¿no? Me quedan 2 minutos de programa, quiero hacer las conclusiones rápidamente. Adriana, ¿qué cree usted que va a suceder? ¿Qué podemos empezar a cambiar para que el año entrante no estemos en este mismo debate hablando de estas cifras que, ya lo he dicho varias veces, son desalentadoras? Yo creo que tenemos que actuar todos, tenemos que seguir presionando a los estados para que no se hagan los de que no ven los casos reales. Y como dice la Federación Internacional de Periodistas, Santiago, no puede haber libertad de prensa mientras los periodistas ejerzan en un escenario de temor, de pobreza y de impunidad. Hay una muy buena práctica, la está instalando la Asociación Nacional de Periodistas de Perú, y es que desde los gremios y los sindicatos de periodistas se hacen campañas para no olvidar a nuestros compañeros y compañeras caídos. Entonces están, por ejemplo, pintando con murales cómo recuperar la memoria a través del arte. Eso lo están haciendo las organizaciones. Y finalmente, yo sí creo en la necesidad de seguir acudiendo al sistema interamericano. La Corte Interamericana de Derechos Humanos nos ha dado una estupenda noticia con el caso de Ginette Bedoya, y creo que es una oportunidad histórica para que Colombia realmente tenga una política pública de prevención y de justicia frente a casos de periodistas. Un caso que merece ser conocido a lo largo y ancho de este planeta. Guillem, sus conclusiones, me quedan 30 segundos. No, muy rápido. Yo sí creo que es fundamental que toda la sociedad comprenda, y por eso debates como este de su programa son fundamentales, que los ataques a los y las periodistas son ataques a toda la sociedad. O sea, la libertad de expresión es fundamental como un derecho en sí mismo y como un derecho para garantizar otros derechos. Entonces, si las personas no se paran para decir eso, basta ya, no vamos a lograr. Por eso hago una invitación a cada una de las personas que nos escuchan para decir a sus autoridades, basta, no podemos seguir con esta violencia contra la libertad de expresión y contra la libertad de prensa. Carlos, muy puntual, por favor, para el cierre. Sí, creo que claramente hay que convocar a los gobiernos de la región, sobre todo aquellos gobiernos populistas de izquierda o de derecha, como el de Jair Bolsonaro en Brasil o el de Andrés Manuel López Obrador en México, a que dejen de instalar esos rótulos, esos clichés de la prensa es la enemiga del pueblo. La prensa es la madre de todos los males, porque lo que se hace es alentar más violencia y, por lo tanto, después también dificultar la investigación de los hechos, ¿no? Pues a los 3 invitados del programa de hoy les agradezco por haber estado con nosotros, haber compartido con nosotros sus opiniones en torno a este tema. Ustedes también pueden seguir continuando en la programación de France 24 y dejando los comentarios en las redes sociales. Sigan con nosotros.